La temperatura en Buenos Aires en un lunes donde la máxima está prevista en 22 y el cielo está despejado en Capital Federal. Cuando hacíamos la recorrida por los títulos que aparecen en las portadas de los diarios, nos encontrábamos en Crónica con que hay una encuesta a nivel nacional que refleja que 7 de cada 10 argentinos descreen de las cifras del INDEC. Esta es una encuesta que llevó adelante la consultora Centrix, y el director de esta consultora, Claudio Montiel, está en línea de comunicación con nosotros. Buenos días, Claudio. Walter Garbarino te saluda en Radio con Vos. Buen día, ¿cómo estás, Walter? Claudio, ¿a qué conclusiones llegan con la encuesta que llevaron adelante? Bueno, un poco lo que nosotros pudimos observar es que, digamos, la situación de creer, digamos, sobre los números oficiales, lo venimos viendo desde el mes pasado, va aumentando el nivel de descreimiento sobre las cifras de INDEC. El mes pasado nos había dado cerca de 55 puntos y en este mes entendemos que un poco agravado por la situación económica de lo que la gente percibe respecto del país, que es muy alto, es más del 67%, bueno, llegamos a que casi 7 de cada 10 encuestados no creen en las cifras, sobre todo en la cifra del IPC informado por INDEC, y básicamente no es que no creen en términos de que crean que es mentira, sino que lo que creen es que no se vaya reflejado el aumento del costo de vida real que cada persona tiene, ¿no? Hay una discusión que se viene llevando adelante ya hace un tiempo y que de hecho tuvo su reflejo en la renuncia de algunos integrantes del INDEC la semana pasada, que es que hay canastas que quedaron desactualizadas, hay ponderadores a la hora de medir la inflación que ya no reflejan el impacto que tiene en el bolsillo, por ejemplo, una suba de tarifas, una suba del colectivo, claro, y demás. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en torno a todo esto? Bueno, sí, un poco desde lo económico hay un cambio, tiene que haber, entiendo, por parte de INDEC, y está implementándose un cambio metodológico entre diciembre del año pasado y diciembre de este año. Se va a implementar un cambio en lo que es la canasta de ponderación, es decir, la forma en la que se mide el gasto de los hogares, para actualizarlo un poco lo que hace también la Ciudad de Buenos Aires, que lo mide con la canasta 2017, que representa un poco más el consumo real de las personas. Creo que un poco este descreimiento sobre las cifras oficiales puede venir un poco por ese lado, de quizás no creer que la representatividad del IPC es absoluta, pero también creo que puede venir un poco por el lado de un cierto pesimismo sobre la economía nacional en general, ¿no? Digo, cuando uno ve el informe dice, y se le pregunta al encuestado cómo considera la situación económica del país, 64% nos responde negativo. O sea, hay como una correlación ahí entre la negatividad a nivel económico y también un descreimiento sobre la situación de las cifras oficiales. Incluso más, perdón lo extenso, pero digo, cuando uno abre por votantes de Milei 2023 y votantes de Massa 2023, incluso entre los propios votantes de Milei, el descreimiento llega casi al 44%. ¿El descreimiento vinculado a las cifras de inflación del INDEC? A las cifras oficiales. Ah, ok. Exactamente. ¿Y tenés cómo es la perspectiva de qué va a pasar con la economía entre los votantes de Milei? Me da curiosidad. No preguntamos de cara digamos, cuál es la situación hacia adelante. Sí se preguntó específicamente, se hicieron 3 preguntas, 3 ejes específicos: la situación económica personal de cada encuestado, la situación económica del país, y se preguntó a quién beneficia o a quién perciben que benefician las políticas del gobierno nacional. En cuanto a la situación personal, el 40% a nivel nacional responde una situación negativa y 27% responde, regular, digamos. Pero cuando se le pregunta hacia dónde están enfocadas las políticas del gobierno nacional, aclarando que el universo de encuestados está representado según los datos de INDEC, es decir, clase baja, media alta y alta, el 68% de los encuestados considera que las políticas del gobierno nacional están enfocados a las clases altas únicamente.
Estamos hablando con Claudio Montiel, director de la consultora Centrix, a raíz de un estudio que sacaron, una encuesta nacional, donde 7 de cada 10 argentinos descreen de las cifras del INDEC a la hora de medir la inflación. Mencionabas recién que estamos buscando ponderadores similares a los de la ciudad de Buenos Aires. En las últimas cifras que arroja la ciudad de Buenos Aires, se ve que la inflación medida por la ciudad está siempre un punto y pico arriba de la que da el INDEC a nivel nacional. ¿Qué tan retrasado podría estar el índice nacional si tuviéramos en cuenta los ponderadores nuevos? Lo que pasa es que ahí vos tendrías que aplicar, digamos, una ponderación a nivel histórico sobre las series y ajustar tanto desde el año pasado, 2020, incluso desde el anterior, 2022, 23, 24 y lo que va del 25 con una nueva canasta. Si ajustado por ese número, la verdad que yo no te puedo decir exactamente cuánto daría. Si uno se guía por lo que mide la ciudad de Buenos Aires, te diría, bueno, puede estar un poco arriba de lo que nos está dando las cifras oficiales. Habría que ver si es un punto, 2 puntos, cuántos puntos, porque arriesgar sin ver la serie histórica es algo un poco arriesgado, digamos, pero sí creo que lo importante, y me parece que un poco por ahí viene la pregunta y lo interesante que tiene este resultado, es que la canasta del IPC trate de reflejar lo absoluto, digamos, del consumo de los hogares. Aclarando también que el IPC no es todos los costos de una economía, ¿no? Porque obviamente que no todo el mundo tiene por qué entender lo que es el IPC, pero digo, bueno, también entender que IPC representa una canasta específica de bienes representados con ponderadores específicos, con una familia tipo, digo, tiene muchas cuestiones muy puntuales, y propio INDEC tiene otro esquema de precios, digo, en ningún momento, y me parece importante aclararlo, digo, en ningún momento nadie pone en duda la veracidad de los números, sino más bien si representa o no mi propia variación de mi costo de vida. No, eso está claro. Y es importante también remarcarlo que no estamos hablando de que se estén dibujando los números, sino que también tal vez la forma de medir la inflación quedó desactualizada en función de cuánto impacta sobre tu bolsillo, claro, lo que aumenta. Hay cosas que tal vez aumentan mucho y tienen más repercusión en tu bolsillo y no están reflejadas tanto en lo que es el ponderador del INDEC a la hora de medir la inflación. Pero es interesante la encuesta, sobre todo de cara a lo que van a ser las elecciones, porque refleja también el termómetro en parte de la calle, de cómo está viviendo la economía de la gente. Sí, claro, otra de, digamos, de las partes que nosotros medimos es, bueno, lo que comentaba recién, de la situación económica personal y la situación económica de cara al país, digamos, cómo ven la situación económica del país. Hay una diferencia de más de 20 puntos es decir, hay mucha gente que se ve en una situación económica regular o buena, pero ve la situación del país mala, porque lo estamos viendo en más de 20 puntos de representación. Y después nosotros nos metimos también con las principales preocupaciones, digamos, tiene la gente, en cuanto les dimos varias variables. Bueno, la situación económica es la principal preocupación, más del 28% de la gente responde que la situación económica es lo que más le preocupa, y el segundo punto es la corrupción, seguido por desempleo. Y cuando lo abrimos por los votantes nuevamente de Sergio Massa y de Javier Milei en 2023, bueno, vemos que entre los votantes de Javier Milei la principal preocupación es la corrupción, sin duda, casi 25%, o sea, 1 de cada 4 votantes indican que su principal preocupación es la corrupción, seguido por la inseguridad y, en tercer lugar, la situación económica, mientras que entre los votantes de Sergio Massa la situación económica es el número 1, 38%, seguido por el desempleo y seguido por la corrupción. Digo, hay una diferencia en la percepción de las preocupaciones en un público votante y en el otro. Interesante, porque esta encuesta además, Claudio, fue, imagino yo, previa a que estallara el escándalo de los audios de Diego Españolo. Sí, nos agarró en pleno relevamiento. En realidad este conflicto surge el jueves, si no me equivoco, o el miércoles salen los audios, y nosotros cortábamos el relevamiento el viernes al mediodía. Entonces, como que igual tuvimos el reparo metodológico de verificar que las respuestas que entren no sean, digamos, desequilibrados respecto al resto, pero bueno, creo que no es un fenómeno que podamos captar ahora. Me parece que tenemos que esperar que también todo esto llegue hasta el encuestado, llegue hasta a las personas más comunes,
que son quienes por ahí entienden las noticias como van llegando y puedan responder una encuesta en esa línea. Claudio, muchas gracias por tu tiempo esta mañana. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Estábamos hablando con Claudio Montiel, director de la consultora Centrix, es economista, es profesor universitario. Esto a raíz de una encuesta que hicieron a nivel nacional donde 7 de cada 10 argentinos descreen de las cifras del INDEC. Esto no porque se estén dibujando los números, sino porque tal vez la manera de medir la inflación hoy no refleja el impacto que tienen aumentos de tarifa y aumentos de colectivos en el bolsillo de los argentinos.